Hola, ¿qué tal mis amigos legendarios de YouTube? El día de hoy les voy a presentar una crítica, una reseña de un disco el cual amo yo y espero que también lo amen ustedes. No importa si eres un fan viejo, si eres un fan nuevo, este disco seguramente te va a interesar. ¿Por qué? Porque es un disco el cual sin él, Mago de Oz, ahorita no hubiera existido. Ya sabrán cuál es porque lo puse en el título y es nada más y nada menos que el Jesús de Chamberí. Tengo la fortuna de contar con dos ediciones de este disco. Esta es una reedición Jewel que sacó Locomotive. Este es el interior. Y tengo la edición Digibook. Si los quieren ver a profundidad, tengo un video más abajo en una lista de producción de unboxings donde subo el contenido de estos discos, que es lo que tienen, por si les interesaría comprarse alguno. La verdad vale mucho la pena. Y los voy a resubir, claro, voy a hacer otros vídeos con las revisiones, aunque ya tengo. ¿Por qué? Porque los que hice no me gustaron tanto, así que voy a modificar esas revisiones, esos reviews. Total, el punto ahorita es que vamos a hablar de Jesús de Chamberí. Este álbum fue publicado en el año de 1996 y fue el disco más riesgoso para Mago de Oz. ¿Por qué? Porque sin este disco Mago no hubiera salido a la luz. Muchos fans lo consideran como el primero, pero es el segundo. El primero, como sabemos, salió en el 89 y lo grabó Juanma, primer cantante, y es una grabación pues bastante malita, por así decirlo, porque el disco no tuvo aceptación, ni siquiera recuperaron casi nada de lo vendido. Ese disco ahorita valdría bastante. ¿Por qué? Porque es un disco que ahorita el que es fan y coleccionista de discos de Mago de Oz lo quisiera tener. Entonces este disco, les comento un poquito más o menos lo que yo siento que fue la composición de él y lo que ha dicho Chus. Chus de Filatio, cuando era niño, fue a una escuela católica, a niño adolescente. Entonces, en esa época de la adolescencia, en una escuela católica que te reprime, que te dice que es pecado, que te dice que te reprimen los aspectos, que tú tienes dudas de decir, oye, es que, ¿por qué hacen esto? Chus se daba cuenta de que había mucha corrupción, de que había que se había corrompido el mensaje que Jesús en un momento había dado. Entonces él en las clases, lo que me imagino es que decía, oye, Jesús decía que fueras pobre, que fueras que te fijaras más en lo espiritual, en hacer bien al prójimo y no en lo material, y se da cuenta de que la iglesia, por ejemplo, pues es todo lo contrario a lo que vemos ahorita. En su historia, la iglesia creció y agarró un poder adquisitivo muy fuerte. Entonces él pensó, ¿cómo sería si Jesús nuevamente bajara y viera lo que hicieron con su mensaje? Que vieran cómo ese mensaje lo prostituyeron, lo vendieron y amasaron fortunas y un imperio a base de él. Eso es lo que dice Chus. Entonces se le ocurre hacer este disco, que es un tema muy polémico. ¿Estamos de acuerdo? En aquel tiempo, en el 96, era un tema bastante polémico porque mucha gente es católica y es creyente. Entonces esto lo ven como una amenaza a la religión, como una amenaza a la iglesia. Pero es una crítica bastante buena a lo que dijéramos, oye, es cierto, si ahorita viajara Jesús y viera cómo viven los obispos, cómo viven los papas, que ese tema no se puede cambiaría mucho porque esas fortunas que amasaron la iglesia, pues las amasó en tiempos de la Edad Media, donde agarró su mayor época de poder. Y si ahí sí eras asesinado, era como un gobierno, como un imperio. Pero ahorita no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de este disco. Entonces sería así como Chus se le ocurre este mensaje e incluye temas muy propios a los que son bíblicos, como por ejemplo el ángel caído, que el ángel caído todos sabemos que es para referirse a Satanás, a un demonio. Un ángel caído es un demonio, a fin de cuentas, es un ángel expulsado por Dios. Tiene la canción de Pedro, Domingo de Gramos, La Última Cena, Judas, que son las canciones que más se asimilan a lo que es la Biblia y a una historia más o menos repetida, porque eso sí, Jesús baja, pero pasa algo muy parecido que cuando vino la primera vez. O sea, también tiene cantos, por ejemplo, el cantar de la luna oscura es un canto para María Magdalena, que está hundida en el SIDA.
Y por ejemplo la canción de Pedro no es como tal un pescador, es un vagabundo, es un exobispo vagabundo, Pedro, y Jesús lo recluta. Y en la última cena pues también ahí ven la traición de Jesús y pues mismo Judas en esa canción. Esa historia como tal viene en la edición de ebook y en la primera edición de Jesús de Chamberí. La trama como tal es muy cortita. Yo en realidad me gustaría que alargaran un tanto la historia, porque por ejemplo les voy a leer brevemente. También tengo un video por si gustan pasar a verlo sobre la historia narrada de Jesús de Chamberí. Como era muy cortita la historia, lo que ponen en la narración, me animé y leí todo el disco. O sea, todas las canciones vienen narradas, entonces también los invito a que pasen y lo vean. El ángel caído dice: Satanás es la imagen que devuelve el espejo al mirarse a Jesús en él, es el lado oscuro que cada hombre quiere esconder. Esa es toda la reseña, esa es toda la introducción de Jesús de Chamberí. Digo, del ángel caído, es toda la introducción. Por ejemplo, en Finisterra también es muy cortita, pero te da un poquito más amplio la trama en Finisterra. En Jesús de Chamberí es muy cortito. Fue un disco muy riesgoso, bastante riesgoso, porque si este disco no pegaba, no funcionaba, Mago desaparecía. Y aquí viene un punto de arriesgarse, de emprender, de arriesgarse, de tenerle pasión, de tenerle fe, de aplicar la ley de la atracción en este disco. Chus de Filatio, líder del grupo, actualmente también, les mintió a los Mago en aquel entonces. Les dijo, porque mostró unas maquetas y mostró el proyecto Locomotive y les dijo: este disco ya está vendido, nada más hay que presentárselo para que ellos lo empiecen a distribuir y ahí recuperemos nosotros la inversión. Entonces los Mago pensaron que el disco ya estaba, cosa que era totalmente falsa. Locomotive le dijo a Chus: primero tráenos el disco ya grabado en su totalidad y de ahí vemos si lo vamos a publicar o no. Y los Mago todos pensaban que el disco ya estaba. O sea, les dijo, la empresa ya nos ha fichado, la empresa ya nos tiene, la discografía ya nos tiene, nada más hay que publicarlo y vamos a recuperar la inversión. Cosa completamente falsa. Imagínense qué hubiera pasado si el de Locomotive hubiera dicho: ¿saben qué? No me gusta el trabajo, vayan a otro lado. Se cae el mundo encima para los Mago. Ahí les aseguro que Mago se hubiera roto completamente. Y aquí quiero narrarles ahora una pequeña anécdota de Mariano Muniesa, que es ¿cómo decirlo? Es un periodista de Mariscal Rock, y en aquellos tiempos entrevistó a los Mago antes de que lanzaran el disco. Y dice que Chus se fue a lavarse las manos cuando acabó en el programa y que Mohamed le dijo, hablándole de la grabación, sin que estuviera Chus. Dice: joder, imagínense que hago la voz de Mohamed. Joder, pues como el disco no funcione y la compañía no lo sepa vender bien, pues estamos jodidos, porque estamos de pasta y en bancarrota. Te lo digo en confianza, Mariano. Como este disco no se venda, se acabó Mago de Oz. Y Moja no sabía ni siquiera que no tenían compañía discográfica, que era una ilusión de Chus para motivarlos a invertir en ese disco. Entonces, si el disco no hubiera gustado, Mago de Oz se acaba, y Chus a lo mejor acaba muerto, porque lo iban a linchar. ¿Cómo que no tenemos y el dinero? Yo podía ver. Se acaba Mago, y a lo mejor se acaba también Chus. Entonces es ese riesgo, sin este disco, sin el Jesús de Chamberí, no hubiéramos podido escuchar Finisterra, no hubiéramos podido escuchar La Leyenda de la Mancha, no hubiéramos escuchado Ilusia, no hubiéramos escuchado la trilogía de Gaia, Ira Dei. No se hubiera hecho nada. Ahorita a lo mejor Chus sería bombero, que es lo que quería hacer cuando estaba más joven, y listo. Mago de Oz no existiría. Entonces Locomotive firma Mago, presenta el disco, que se autoprodujeron ellos, o sea, salió en una pasta, pero la grabación sale bastante mejor que en la primera. En la primera se escucha como, es un disco de maquetas, el primer disco de Mago de Oz, es un disco de maquetas, sin producción. Y este disco
ya suena una mejor grabación y un sonido que Mago ya perdió, obviamente, porque han cambiado integrantes, han entrado integrantes nuevos, añadieron flautas, añadieron teclados. En aquel tiempo José hacía los teclados. Y la capacidad creativa de Chus lo fueron presionando para que pensara más en los discos conceptuales. Entonces Mago de Oz ha evolucionado, lo cual está bastante bien porque ha evolucionado con los fans. Y nos entregaron, yo quisiera tener en lo personal las ediciones completas, todas las ediciones, la primera edición, la reedición, esta ya la tengo, tener la Digibook, ya lo tengo, y tener la Deluxe de Jesús Chamberí, que después vendrán a este canal, se los tengo asegurados. En un futuro tendremos, y el vinil también de Jesús de Chamberí, que es un disco icónico. Este disco es una ópera rock, la cual les recomiendo que lo escuchen de pe a pa. Si pueden, también busquen la historia. Les digo, yo tengo un video que posiblemente se los deje al final de este video, con la narración de Jesús Chamberí, solamente la narración. El disco viene narrado, pero también busquen el disco completo y escúchenlo entero, vale muchísimo, muchísimo la pena. De este disco han sacado algunos temas para remasterizarlos. Canciones, como fue Jesús Chamberí y Hasta que tu muerte nos separe y El cantar de la luna oscura. Esos 3 discos los remasterizaron en el 2006, están en el disco de The Best Oz. Para mí este disco, y como dijo Mariano Muñeza, le gustaría que fuera regrabado con un mejor sonido, pero el sonido que tiene original también es bastante bueno. La verdad, no erraron el tiro. Chus no erró el tiro con este disco, le tuvo fe, le tuvo empeño, le tuvo cariño. Y aunque él dice que no es su mejor trabajo y que no le gusta tanto, es un disco de verdad muy bonito, muy bien hecho y con este impacto histórico. Sin este disco, Mago de Oz se acaba. ¿Por qué? Como lo expliqué, no tenía ni siquiera compañía discográfica. Se habían gastado su dinero, estaban en bancarrota, o sea, vivían con sus padres, trabajaban todavía y le aportaban de su bolsa al disco. Si este disco no pegaba, Mago se acababa. Por lo cual tiene un impacto que considero que todos los fans de Mago de Oz deberían de conocerlo, valorarlo, escucharlo. Y si pueden, claro, comprarlo. Si no, pues hay YouTube, hay Spotify, hay muchas formas de cómo escuchar este disco que de verdad vale mucho la pena. Y aquí también quiero hacer un énfasis marcado. Ahorita la tecnología ha sustituido por mucho a los discos. Ya muy poca gente adquiere discos compactos. Ya no adquiere este material, que la verdad vale bastante la pena. No hay nada como tener un disco en tus manos, un trabajo, por ejemplo esta es la edición Digibook, tenerla y poder abrirlo y ver la historia, el contenido y poder reproducirlo. ¿Por qué? Porque ya no está flojera buscar el disco, sacarlo, meterlo, prender la grabadora, prender el Entonces amigos, espero que esta reseña de Jesús Chamberí, esta crítica que les hago sobre la historia, la verdad es bastante bueno. Narra una historia genial en la cual pues Jesús termina muriendo, entregado como la historia original, y posiblemente haga una segunda parte donde reseña las canciones. Escuchen el disco, vale mucho la pena. Escuchen la narración de las canciones, suscríbanse a este canal, suscríbanse. Y no se olviden de estar muy rock and rolleros. Por favor, déjame en los comentarios tu opinión de este video. Sé que no es el mejor a lo mejor. Sé que no es el mejor a lo mejor. Sé que no es el mejor a lo mejor. Pero es mi punto de vista, mi opinión personal sobre el disco de Jesús de Chamberí, el cual quiero, admiro y respeto. Y sin este disco, Finisterra no se hubiera conocido. Considero que Mago de Oz debería sacar algún directo quizá. A mi punto de vista yo así lo veo. Me gustaría mucho como fan que Mago de Oz hiciera un pequeño concierto, hasta acústico si les parece bien, un pequeño concierto, a lo mejor con amplificadores, un poquito tal, primera fila podría ser, o simplemente una grabación con unas cámaras, no se ocupa una gran producción, la verdad. Y que los nuevos integrantes tocaran este disco entero de pe a pa, lo pueden subir a las redes sociales, lo pueden hacer un CD especial y sacarlo
como por ejemplo sacaron el corto de Illusion Finisterra en un Ira Day, sacarlo como regalo. Miren, les entregamos este directo de Jesús de Chamberí sin tener que hacer una regrabación tan tediosa y tan profesional, porque creo que es un disco que contiene bastante historia y el cual Chus no le tiene tanto cariño, pero sin este disco pues a lo mejor no estaríamos ahorita hablando de Mago de Oz, y a lo mejor ni nos gustaría el rock. Para ser así de francos, yo por Mago de Oz me gustó el rock, y quizá a ti también, y a ti también, y a él también. Entonces, si no fuera mejor por este disco, estaríamos ahorita perreando con Maluma valiendo madre. Entonces, amigos, hasta aquí. Ay, mi disco lo aventé. Perdón, me llegó el coraje. Ahorita los voy a limpiar. Entonces, hasta aquí el video, amigos. Suscríbanse a este canal si les gustó la reseña de Jesús de Chamberí. Y por favor, déjenme sus comentarios. Igual en un posible video futuro saque una reseña de las canciones. Hasta aquí el video, amigos. Los quiero. Chao.